Dios les bendiga, mis amados pastores, en esta hermosa mañana. Dios les guarde. Paz de Cristo para todos. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. En Jeremías capítulo 3 versículos 14 y 15 dice: Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Entonces, pastor conforme al corazón de Dios. Entonces, las cualidades, ¿qué cualidades tiene un pastor conforme al corazón de Dios? ¿Cómo puede un pastor saber si él es un pastor conforme al corazón de Dios? Entonces el Señor me regaló estos 5 puntos que voy a tratar rápidamente para la gloria y honra del Señor y por el tiempo. Entonces, el primer punto para saber la cualidad del pastor conforme al corazón de Dios es que el pastor es generoso. Pastor conforme al corazón de Dios, él será generoso, porque Dios es generoso. Dios es generoso, amplio en perdonar, amplio en sus mandamientos, amplio en las bendiciones espirituales, económicas, y Él es muy generoso con nosotros. Entonces podríamos decir que un hombre tacaño no podría ser un pastor conforme al corazón de Dios, ya que en 1 Timoteo 3, hablando de los requisitos del pastor, dice que para aquellos que quieran ser pastores, dice que el que quiere ser pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Debe ser generoso, no mirando por lo propio suyo, sino por lo de los demás. Entonces, un pastor conforme al corazón de Dios será un hombre dispuesto a dar lo que tiene para la obra y para la gente de Dios, siempre mirando también por los nuestros. Punto número 2. Será libre de delitos. ¿Qué quiere decir? Como dice Lucas 23:4, dice: y Pilato, hablando de nuestro Señor Jesús, dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Ahora, esto nos está hablando de ser libre de acusaciones. El Señor Jesús fue acusado de cosas que eran mentiras, cosas que él nunca había hecho, nunca esto ni él conocía. Y cuando un hombre quiere hacer lo correcto, será acusado por gente malvada. Entonces tú, pastor, cuando hagas lo correcto o hagamos lo correcto, seremos siempre acusados por gente malvada. Nosotros, como pastores y servidores de Dios, debes prepararte, pastor, para ser acusado en cualquier momento. Prepárate para ser atacado. Prepárate para que nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Lo que debemos tener claro es que las acusaciones que digan sean mentira y que no sean realmente, que revelarán un pecado que haya oculto en alguno. No es decir que el pastor o que uno como pastor conforme el corazón de Dios está sin pecado, porque eso sería mentira, sino que cuando es puesto a prueba salga limpio y, como dice 1 Timoteo 3:2, sea irreprensible. Punto número 3. El pastor conforme al corazón de Dios será buen esposo y padre, porque os celo con celo de Dios, dice 2 Corintios 11:2, os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y leíamos en Jeremías 3 que dice: porque yo soy vuestro esposo. Él es el esposo, porque la Biblia dice que Él como esposo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es el gran ejemplo. Y como padre, dice la palabra del Señor, que si pidiéremos algo a nuestro Padre en su nombre, Él nos lo dará. Entonces miremos que Él es, como Padre, es muy bueno, porque Efesios 4:5 dice: hay un solo Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Entonces miremos que Él es un buen esposo y padre. Ser pastor conforme al corazón de Dios implica poseer algunas de las cualidades de Dios. Dios es nuestro Padre y es nuestro esposo. El varón de Dios será un buen padre y un amoroso esposo. 1 Timoteo 3 dice, nos marca que será esposo de una sola mujer y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un hombre que descuida a sus hijos y que es desleal a su mujer, podríamos decir que no puede ser un pastor conforme al corazón de Dios. El pastor debe cuidar a su esposa como Cristo cuida a la iglesia. Así que debemos nosotros cuidar los nuestros, porque el que dice la palabra que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulos. Entonces miremos que Dios ha dicho que un hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. Un verdadero hombre, un verdadero pastor conforme al corazón de Dios, un hombre daría su vida por su esposa. Punto número 4. Será humilde. Filipenses 2 del 5-8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Es un pastor conforme al corazón de Dios, reconocerá sus limitaciones. Será honesto con su gente en cuanto a sus limitaciones. Dijo alguien una vez: dile a tu gente que tienes pies de barro, pero nunca se los demuestres. Por la gracia de Dios, hermanos, nosotros como pastores, como siervos de Dios, aleluya, que apacienta su grey. Entonces, un pastor es lo que es, un siervo de Dios, que apacienta la iglesia del Señor. No puede ser más de lo que es. Punto número 5 y último: un pastor conforme al corazón de Dios amará a la iglesia incondicionalmente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos ama incondicionalmente, de alguna manera que no podemos nosotros explicar. Dios nos da milagrosamente a cada pastor un amor incondicional por su gente. La verdad es que no importa lo que nos digan, no importa lo que nos hagan, aunque nos duela, aunque no podamos entender por qué lo hicieron o por qué lo están haciendo, pero el Señor nos da un corazón tan grande y un amor que podemos decir: los amo en el amor de Cristo y los sigo amando y los amaré. Un pastor puede ser herido por los de afuera, puede ser defraudado, puede ser lastimado, odiado por los del mundo, por esas heridas pero esas heridas no duelen tanto como las heridas que vienen de los propios, de los nuestros, de nuestros hermanos, de nuestros compañeros como de ministerio, de los hermanos, duelen más. Pero no obstante, hay un amor que nace en el corazón de un pastor hacia aquellas personas a quienes Dios le ha dado para apacentarlas, que nada ni nadie le puede robar. Por eso, hermano, puedo decir que yo amo esta iglesia. Es la única iglesia, es la iglesia del Señor, y es la única iglesia por la que derramos lágrimas orando por sus miembros. Y podríamos decir que conforme al corazón de Dios, con ese amor incondicional que el Señor pone en nuestro corazón, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pastor, tú eres un pastor conforme al corazón de Dios. Dios les bendiga, mis amados pastores. Paz de Cristo para todos. Bendiciones.